Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 29 de marzo de 2023 y esto es La Contracrónica. Donald Trump, el presidente 45º de los Estados Unidos, acumula varios enredos legales y podría llegar a convertirse en el primer expresidente de la historia del país en ser imputado penalmente. Desde hace unos años, un grupo de fiscales de Manhattan investiga a Trump y, según parece, lo tienen todo listo ya para presentar cargos en su contra, por pagar a cambio del silencio de Stormy Daniels, una estrella del cine para adultos. Al parecer, allá por 2016, en plena campaña electoral, Trump y su empresa entregaron $130,000 a Daniels a través de Michael Cohen, uno de los abogados de Trump que había adelantado el dinero. Cohen arguye que los apuntes contables de la organización Trump, en esos apuntes, estos pagos se reflejan bajo el epígrafe de gastos legales. Los investigadores creen que lo de gastos legales no es más que un subterfugio para ocultar su verdadera finalidad. La historia de Daniels con Trump era ya en aquel entonces sobradamente conocida por la opinión pública. Según contó la propia Daniels en un libro, ambos se conocieron en 2006 durante un partido de golf en California. Mantuvieron relaciones íntimas y Trump prometió a Daniels que participaría en El Aprendiz, un popular programa de televisión que presentaba Trump en aquella época. Daniels nunca acudió al programa, motivo por el cual concedió años más tarde, ya en 2011, una entrevista a la revista In Touch, en la que contaba los detalles de aquel encuentro. Trump, que estaba aún muy lejos de la presidencia, amenazó a la publicación, les amenazó con una demanda por difamación y el asunto quedó congelado hasta que en 2018 Daniels publicó un libro en el que sacó toda la luz. El libro vino acompañado de una entrevista en la que Daniels aseguraba haber sido objeto de coacciones para no hablar. Este de Stormy Daniels es solo uno de los casos que afecta a Donald Trump. Se le está investigando también por retener documentos clasificados en su domicilio, por llamamiento a la insurrección y por obstrucción a la justicia. Lo de Daniels podría parecer un asunto menor y sin demasiada importancia, pero es un caso que está muy avanzado y en el que un fiscal de Nueva York, un tipo llamado Alvin Bragg, ha puesto toda la carne en el asador. No es de cualquier manera un caso sencillo. Donald Trump tiene a su disposición un equipo de abogados de primerísima fila que conocen todos los resquicios legales. De hecho, tanto la Comisión Federal Electoral como la Fiscalía de Nueva York estudiaron en su momento el caso y ninguno de ellos tomó medidas contra Trump, seguramente porque no lo tenían del todo claro. Pero podría ir hacia adelante, si ahora consiguen incriminarle presentando pruebas más consistentes. Esto supondría su arresto, algo con lo que ya se ha fantaseado en las redes sociales. Hace unas semanas, un tuitero encargó a una aplicación de inteligencia artificial que dibujase una hipotética detención de Trump por las calles de Nueva York. Los dibujos son tan realistas que muchos usuarios de Twitter las dieron por auténticas, las falsas fotografías. El propio Trump se ha hecho eco de ello y de su propia detención. Eso preocupa a las autoridades locales de Nueva York porque el expresidente ya ha adelantado que en el caso de que se ordene su arresto, recurrirá a sus partidarios para que se manifiesten por la calle. Para Trump todo esto es un incordio, pero también combustible para su campaña de cara a las elecciones del año próximo. Hace unos meses, en noviembre, formalizó su candidatura y es seguro que utilizará este encontronazo con la ley para motivar a sus seguidores. La pregunta que muchos se hacen es si, en caso de estar imputado, podría seguir adelante con la campaña. Legalmente podría hacerlo. La Constitución no impide que un imputado se presente a las elecciones. Tan solo exige que se haya nacido en Estados Unidos, que se lleven 14 años viviendo en el país y que se tengan más de 35 años. Trump cumple con los requisitos, pero en el caso de que esta denuncia prospere, sus posibilidades en las primarias se reducirían notablemente. Eso de juzgar y encarcelar a expresidentes, hay países que se lo toman muy en serio, pero que muy en serio. En Corea del Sur, por ejemplo, han pasado 3 ex primeros ministros por el juzgado y los 3 han sido condenados. También han pasado un par de expresidentes. En Corea del Sur son muy aficionados a esto. Ojo, todo en los últimos 10 años, algo muy reciente. No tenemos que irnos, qué sé yo, al siglo XIX o al siglo XVIII, todo en los últimos 10 años. En Francia llegaron a condenar en un tribunal en cuestión de meses a Nicolas Sarkozy
y que fue presidente de la República, y a François Fillon, que era su primer ministro. Pero en esto de juzgar y condenar a antiguos presidentes, quien se lleva la palma es nuestro querido Perú. Todos los presidentes de los últimos 20 años se las han visto con la justicia. Algunos incluso los más. De hecho, han dado con sus huesos en la cárcel. Uno de ellos hasta se suicidó cuando iban a prenderle. Fue el caso de Alan García hace solo unos pocos años. Bueno, de hecho, Pedro Castillo, el último presidente electo en Perú, se encuentra preso en estos momentos en un penal limeño pues desde hace unos meses, desde principios de diciembre, y es poco probable que salga de ahí en unos cuantos años, tras el autogolpe de Estado que dio, si mal no recuerdo, esto fue el 1 de diciembre del año pasado, el 7 de diciembre del año pasado, perdón. Mira, en este aspecto he hecho un recorrido muy rápido por otros países. En este aspecto Estados Unidos puede asegurar que allí a los expresidentes se les respeta. Por muchas fechorías que hayan hecho durante sus años al frente del gobierno se les respeta. Siempre alguien que ha pasado por la presidencia, por la Casa Blanca, por el despacho Oval, a partir de ahí ya puede respirar tranquilo porque nadie le va a perseguir. Nunca, en ningún momento de la historia, y son ya casi 50 presidentes los que llevan, se ha visto con problemas judiciales después de salir de la Casa Blanca. Es normal, eso sí, que a veces se pida la cárcel para el adversario, sobre todo un tiempo a esta parte, ¿no? Muchos activistas demócratas, recuerdo en el año 2004, incluso en 2008, pedían prisión incondicional para George W. Bush, el hijo de su padre. Vamos, pues esto fue en las elecciones de 2004 y luego posteriormente en las de 2008 a cuenta de la guerra de Irak. Decían que había sido una guerra ilegal y que por lo tanto que habían muerto muchos estadounidenses y que por lo tanto George Bush tenía que enfrentarse frente a un tribunal, ponerse frente a un tribunal y que fuese condenado. Incluso algunos pedían que se lo llevasen a Guantánamo, que lo había abierto él. Unos años más tarde eran los republicanos los que exigían que se encarcelase cuanto antes a Hillary Clinton. Recordémoslo. Bueno, Hillary Clinton no había sido presidenta, pero casi había sido secretaria de Estado. Pero bueno, en 2016 se presentó a las elecciones para conseguirlo. Incluso fue la candidata más votada. Si nos vamos al voto popular, obviamente, no al voto electoral. El propio Donald Trump se apuntó a aquello de que había que encarcelar a Hillary Clinton, diciendo a la propia Hillary en un debate electoral que ha pasado a la historia, un debate electoral televisado, que terminaría en la cárcel y que él se encargaría personalmente de que Hillary terminase en la cárcel. Hace mucho más tiempo, pues tanto como medio siglo, hubo un presidente que sí se mereció entrar en prisión, todo se ha dicho. Me refiero a Richard Nixon. Se mereció entrar en prisión a cuenta del escándalo del Watergate, del caso Watergate, pero recibió un oportuno indulto para evitarle no que entrase en la cárcel, que por supuesto nunca fue juzgado, sino para evitarle la vergüenza de tener que enfrentar un juicio y verse luego, pues, del que seguramente hubiera salido culpable, y verse luego entrando porque había una cantidad de pruebas apabullante en su contra. Claro, si lo hubiéramos visto a Nixon, bueno, hubiéramos visto, de esto sucedió hace 50 años, yo desde luego no lo hubiese visto, pero creo que muy pocos de los que estamos aquí hubiéramos llegado a ver a Nixon en tiempo real, estoy hablando. Hubiéramos visto las fotografías posteriores entrando vestido de naranja en una prisión federal. Bien, pues llegados a este punto, Donald Trump podía romper con esta ley, llamémosla así, no es una ley propiamente dicha, es una ley no escrita en Estados Unidos, de que a los exinquilinos de la Casa Blanca se les respeta legalmente y no se remueve lo que hubiesen hecho ni antes, ni durante, ni después de su mandato presidencial. Simplemente el expresidente pasa a ser un personaje muy célebre, más o menos respetado por el gran público, pero inaugura una biblioteca. Las bibliotecas presidenciales son muy famosas en los Estados Unidos. Cada presidente desde hace ya muchísimo tiempo, cuando termina su mandato, elige el lugar donde quiere que se ponga su biblioteca, su presidential library, así es como se llama. Por regla general suelen poner su biblioteca presidencial en su estado originario. Nixon, por ejemplo, la tiene en California, que es de donde provenía. Se entiende que Donald Trump la tendrá en Nueva York, que es de donde proviene. Se entiende que esto evidentemente pues lo elige el propio presidente. Y respecto a Biden, pues seguramente cuando pase a mejor vida política, es decir, cuando ya no sea presidente, pues elija Delaware, que es de donde viene. Pero ahí está.
está, eso es todo lo que da de sí un antiguo presidente de los Estados Unidos. En ciertas ocasiones, y si les queda todavía energía y salud, pues sirven como embajadores de buena voluntad y poquito más. Lo último que hacen es dar que hablar. Hay algunos expresidentes que han vivido muchísimos años, caso de George Bush padre, que murió hace no mucho, bueno, Jimmy Carter, que han tenido después de su presidencia décadas de vida en las que han hecho un poquito de todo, pero en ningún caso se han encontrado metidos en problemas legales. No es el caso ni mucho menos de Donald Trump. Como os decía antes al principio, podría suceder que entrase en prisión. Podría suceder que fuese detenido, no se haya entrado en prisión, pero que fuese detenido y conducido frente a un juez, ¿no? Lo digo porque la Fiscalía de Manhattan lleva ya un tiempo estudiando si ordena la detención de Trump por ocultar unos pagos en la recta final de la campaña presidencial de 2016. Estos pagos iban dirigidos a una mujer llamada Stephanie Clifford. Aunque claro, si os digo ese nombre, pues no sabréis de quién hablo. Es más conocida por su nombre artístico, Stormy Daniels. Stormy Daniels en Estados Unidos es bastante famosa, le debe casi toda su fama a Donald Trump, no a su profesión. Es una celebrity, vamos, que en sus buenos años fue actriz de cine para adultos, vamos, de cine porno, para entendernos todos. Daniels confesó hace ya un tiempo que Trump y ella tuvieron relaciones sexuales después de un partido de golf, según contó, que se conocieron, Trump se la llevó a cenar y, en fin, pues luego pasó lo que pasó. Esto era algo que se sabía ya, desde antes incluso de que se presentase a las elecciones, porque el lance amatorio tuvo lugar hace bastante tiempo. Tuvo lugar en el año 2006, que ha llovido bastante desde entonces, hace nada menos que, pues eso, estamos en 2023, pues 17 años, cuando Donald Trump tenía 60 y Stormy Daniels tenía 27. Eso es lo que 27 hoy tiene, pues unos cuantos más. Stormy Daniels se ha ido a mirarlo y nació en 1979. El caso de Donald Trump nació en 1946, vamos, que tenía edad perfectamente de ser su hija. El asunto salió a la luz en el año 2011, pero entonces Trump no se había metido en política. Era simplemente un empresario famoso, famosísimo ya para aquel entonces. Trump es famoso casi desde su juventud temprana. En los años 80 era yo un crío y ya Trump era una completa y absoluta celebridad. Y estoy hablando de España, salía a la televisión española cada 2x3, era el ejemplo, era el arquetipo de los yuppies de Wall Street. Bien, pues en el año 2011 era una persona muy conocida, estaba presentando, de hecho, aquel programa del aprendiz que le renovó y le rejuveneció muchísimo la fama, pero vamos, un asunto de un empresario famoso, pues, en fin, un lío amoroso. Bueno, en este caso creo que no fue ni siquiera amoroso, fue meramente sexual. Bien, pues la cosa se quedó ahí. Lo único que hizo Trump fue, para evitarse más problemas, pues amenazó a la revista en la que iban a salir las declaraciones, la revista In Touch, como os decía antes, con una demanda por difamación, y el tema quedó ahí aparcado hasta que en 2011, es decir, 5 años más tarde, volvió a emerger en plena campaña electoral. Recordemos cómo fue aquella campaña electoral de 2016. Bueno, esta sí que la viví yo desde la contracrónica porque el programa lo había empezado solo unos meses antes. Tuvo una temperatura altísima. Los demócratas que veían que Trump tenía mucha más fuerza de lo que ellos imaginaban, o por lo menos de lo que habían imaginado hasta ese verano, vieron en el affair de Stormy Daniels algo así como un torpedo en la línea de flotación de Trump. Estos asuntillos de faldas en Estados Unidos se suelen pagar caros. En política, de hecho, se pagan carísimos. Esto en Europa se percibe de manera distinta. Los presidentes o los primeros ministros o los personajes públicos en la política, nadie o no se suele meter uno en su vida privada, por regla general estoy hablando. No hay, si alguien es un presidente, recordemos lo que pasó con François Hollande, ¿no? Que le encontraron con un amante que tenía y la iba a ver en una scooter por el centro de París. Bien, pues a los franceses les pareció el asunto más que escandaloso, les pareció ridículo ver al presidente yendo a ver al amante, que era una actriz, atravesando París, esquivando los coches por el tráfico parisino, pero nadie se escandalizó. Bien, esto mismo en Estados Unidos es un escándalo nacional. Bueno, recordemos lo que le pasó a Gary Hart allá por el año 88.
Gary Hart era el favorito en las primarias demócratas. Tendría que haberse medido con Bush padre, porque ya Ronald Reagan había cumplido su segundo mandato y nada, iba como un cohete, pero en plena campaña la prensa aireó que tenía un amante, que se llamaba Donna Rice, y que, bueno, aparte de eso, que era un mujeriego impenitente. Pero a partir de ahí su popularidad se fue a pique en el acto. Gary Hart no volvió a recuperarse. Nada, creo que tuvo un pequeño puesto en tiempos de Obama y paremos de contar, ahí se acabó o prácticamente se acabó su carrera política. Pero claro, los Estados Unidos de 1988 no eran los Estados Unidos de 2016 y naturalmente Gary Hart, un simple senador por Colorado, no era Donald Trump. Los seguidores de Trump estaban y siguen estando dispuestos a perdonarle todo. Y, por supuesto, estaban dispuestos a perdonar que se hubiese encamado con una mujerzuela 10 años antes. Solo faltaba. A fin de cuentas, la afición de Trump por las mujeres le precedía. Es un hombre que se ha casado 3 veces y que ha coleccionado las amantes a lo largo de su vida. Eso, de hecho, es algo de lo que muchos de sus partidarios presumen. Donald Trump tiene un magnetismo indescriptible para muchos de sus seguidores. En Estados Unidos, a estos seguidores entregadísimos a Trump se les conoce como MAGA. MAGA es el acrónimo de Make America Great Again, que fue el lema de campaña de 2016 y al paso que van creo que va a ser el lema de campaña para las elecciones del año próximo, de 2024. No es que todos los que votaron por Trump en 2016, que fueron muchos, en 2016 a Trump le votaron casi 63 millones de personas, o en 2020, que fueron más todavía, porque hubo una participación más alta, en 2020 fueron 74 millones de personas. No es que todos los que han votado por Trump alguna vez, las 2 veces, o solo una de ellas, sean trumpistas a machamartillo, sean MAGA. Pero hay un porcentaje, no sé exactamente cuánto, pero un porcentaje notable de sus votantes que le tiene casi como un líder religioso. Eso explica, por ejemplo, los sucesos del 6 de enero de 2021, cuando, recordémoslo porque es de hace muy poco tiempo, una manifestación de apoyo a Trump se dirigió al Capitolio. Bueno, estuvo primero en el Elipse, donde Trump dio un meeting, y luego se dirigió al Capitolio y lo ocupó. Trump sabía de su poder para convocar a la masa y conducirla. Y tras aquello, ha quedado persuadido de que le pase lo que le pase, le acusan de lo que le acusen, siempre puede pedir a sus más fieles que salgan a la calle a protestar. Y sus más fieles, conectados esencialmente a través de Internet y de las redes sociales, obedecerán al punto. Con esto de Stormy Daniels, las autoridades de Nueva York creen que podría suceder algo parecido a lo de Washington. No que les vayan a ocupar el tribunal, evidentemente esto espero yo que en el caso de que suceda lo tengan debidamente vigilado, pero vamos, que puede haber disturbios, que si la imputación se sustancia y hay que llamar a declarar a Trump, no digamos ya si se le arrestan, como en esas imágenes que os hablaba antes de inteligencia artificial, ¿no? Que eran un realismo pavoroso, uno cuando veía a Trump resistiéndose, corriendo por la calle. En fin, pues si sucede eso, en el caso de que le esposasen o le arrestasen, entiendo yo que lo harían a puerta cerrada, no en mitad de la calle. Bien, en ese caso lo más probable es que una multitud se dirija al juzgado y haya que lamentar disturbios y destrozos. El otro día, de hecho, la policía instaló incluso unas vallas de contención frente a los juzgados de Manhattan, por si la imputación llegaba ese día. Les debieron dar un chivatazo, advertirles al jefe de policía: ve preparándote porque lo que viene es esto y podría ser que aparezcan aquí miles de personas y tengamos que lamentar luego males mayores. Recibieron, según parece, también algunas amenazas de bomba por teléfono. Por ahora ni se le ha imputado ni se le ha detenido. Todo lo que hemos visto son, como os decía, unas imágenes hechas con inteligencia artificial, muy artísticas, muy bonitas, muy llamativas, pero nada más, no hay nada de eso. Pero aun con todas, el trumpismo ya ha puesto en marcha la máquina de agitación. Algo que, por cierto, es algo que dominan muy bien. Estupendamente. De hecho, en el Partido Republicano nunca había tenido, que yo recuerde, por lo menos una máquina de agitación semejante como la que tienen con Donald Trump. Para Trump también es una buena noticia, claro. Le imputen o no le imputen, puede aprovechar esto en su beneficio.
Puede recurrir a los argumentos clásicos de que el Deep State, de que el Estado profundo, está contra él y está contra la verdadera América y que no le da cuartel y que realmente han puesto esto en marcha porque quieren impedir que se presente a las elecciones del año 2024. Yo, como he dicho antes, si está imputado se puede presentar. No hay nada en la Constitución de Estados Unidos que le impida presentarse, incluso estando imputado. Otra cosa es que estuviese en la cárcel cumpliendo una condena, y ya sería distinto. Pero si está imputado no tendría problema alguno. Como, claro, puede decir que como ahora temen que vuelva a la Casa Blanca en cuestión de nada, de menos de 2 años, en enero de 2025, pues que le quieren destruir, deteniéndole y metiéndole en la cárcel, si es preciso. Trump, como os contaba aquí, la contra hace unos meses, esto fue a finales de noviembre, creo que fue la última semana de noviembre, una cosa así, oficializó su candidatura. Formalmente, anunció desde su residencia en Mar-a-Lago, en Florida, que concurriría a las primarias del Partido Republicano y que su plan es ganarlas, claro, para luego saltar de nuevo sobre la presidencia y medirse ahí con Joe Biden o con quien le pongan. Algo que, por supuesto, él da por ganado, no sé si a título personal íntimo, pero desde luego de cara al público dice que eso es pan comido, que lo tiene hecho ya que, según él, y por supuesto según todos sus partidarios, la última vez hubo un fraude electoral clamoroso, que esta vez ya se encargarán de vigilar convenientemente para que no vuelva a producirse. Lo cierto es que con el caso de Stormy Daniels no va a ser fácil ni procesar ni condenar a Trump, esa es la verdad. La acusación no es por acostarse con ella, eso es perfectamente legal, en Estados Unidos y en cualquier sitio, claro. Tampoco es por comprar su silencio, eso en principio también es legal, puedes, oye, que no quiero que tal y te doy dinero. La acusación es porque el Ministerio Fiscal sospecha que compró su silencio con dinero de la campaña sin declararlo, y eso sí que es ilegal. La defensa de Trump arguye que en 2016 Michael Cohen, que era en aquella época uno de los abogados principales, de los más cercanos de Donald Trump, pagó de su propio bolsillo $130,000 a Daniels para que se callase y no enredase más en la campaña. Hecho esto, según sospechan los fiscales, Trump lo que hizo fue reembolsar ese dinero a Cohen disfrazándolo de gastos legales ordinarios. Bien, eso sería ilegal, porque las facturas falsas son ilegales en Estados Unidos y en cualquier sitio. Pero claro, es un delito menor, por el que Trump no debería preocuparse. A fin de cuentas, quien falsificó esas facturas fue Cohen, que ya se vio, por cierto, metido en problemas legales hace unos años por esto mismo. Lo que están investigando los fiscales ahora es la forma de demostrar que ese delito menor, es decir, la falsificación de unas facturas, se hizo para facilitar la comisión de un delito mucho más grave, el de no declarar este pago, que se efectuó solo unas semanas antes de las elecciones, que fueron el 8 de noviembre de 2016, exactamente, como un gasto de campaña más. De hecho, si lo hubiese declarado como tal, no hubiese pasado nada. Dinero entregado a Stormy Daniels para que no diga que tuvimos un asuntillo en el año 2006. Si el pago a Cohen se hizo para que Daniels se callase, eso evidentemente afectó positivamente a la campaña, porque Daniels tomó el dinero y cerró la boca. El affair, en el que tantas esperanzas habían depositado los demócratas, se evaporó en cuestión de minutos. Yo recuerdo cuando apareció esta historia. Esto fue el último mes antes de las elecciones. El tema es que este asunto colea desde hace años, desde 2018 exactamente, cuando Trump llevaba ya año y pico en la presidencia. En aquel momento, el fiscal abrió una investigación contra Cohen. Y Cohen, para evitarse más problemas y una condena mayor, se declaró culpable de violar la ley de financiación de campañas electorales. Bueno, ya de paso también se declaró culpable de fraude fiscal, de estafa bancaria y de no sé cuántas cosas más. El hecho es que a estas alturas, claro, estamos hablando de 2018, es que han pasado 5 años. El asunto Stormy Daniels estaba ya olvidado. Había pagado el primo de Cohen, que por cierto terminó en la cárcel, 3 años y medio le cayeron, y nadie quiso saber nada más del tema. La fiscalía había estudiado este asunto, pero claro, no podían demostrar que esos $130,000 que facturó a Donald Trump o a la Trump Organization, es decir, a la organización, a la empresa, disfrazados de gastos legales, supiese el propio Trump que eran para callar a Daniels. Lo más probable es que fuese así, pero claro, tienes que demostrarlo. Pero un nuevo fiscal, un tal Alvin Bragg, un tipo muy cercano al Partido Demócrata, se puso a revisar el caso hace unos meses y lo ha reabierto.
cree que él sí puede demostrar que Trump sabía que ese dinero iba a tapar sus propias vergüenzas. Ojo, este no es el único lío legal que tiene Trump. De los 4 casos en los que está metido, este de Stormy Daniels es el menor de todos, y seguramente el más difícil para el fiscal. Aparte de este, enfrenta una investigación por su participación en los sucesos del 6 de enero en el Capitolio. Otro más por los documentos clasificados que le encontraron en su residencia de Florida. Y otro más por alentar el fraude electoral en el estado de Georgia. Esto es los casos que tiene ahora mismo pendientes. En febrero, un fiscal especial que investigaba el plan para impugnar las elecciones de 2020 citó a Mike Pence, que era el antiguo vicepresidente, para que testificase ante un gran jurado. A mediados de marzo, un juez federal dictaminó que uno de los abogados de Trump debía testificar ante otro gran jurado. Hace poco más de una semana, esto sucedió el 21 de marzo, ABC News informó que esto se debió a que el presidente pudo haber engañado a sus propios abogados sobre los documentos clasificados que guardaba en su mansión de Mar-a-Lago, en Florida. Estos que el FBI recuperó en aquella redada por sorpresa en agosto del año pasado. Otro jurado, está en el condado de Fulton, en Georgia, está examinando la petición del presidente, que quedó grabada, por cierto, a los funcionarios estatales para que encontrasen 11.780 votos, que según él se habían perdido, y que eso le ayudase a revertir su derrota electoral en el estado, que fue una derrota muy ajustada, por poco más de 12.000 votos, y se llevó así Biden todo el voto electoral del estado. El fiscal de Georgia anunció en enero que su imputación era inminente, pero estamos en abril y todavía no le han imputado. A corto plazo, el caso de Stormy Daniels complicará las cosas al Partido Republicano, también a los que dentro del partido quieren acabar con Trump. No pueden permitirse el lujo de desmotivar de esta manera a su base electoral. Casi todos los republicanos y todos los posibles candidatos a las primarias o han criticado a Bragg o no han dicho nada. Mike Pence, por ejemplo, que los partidarios de Trump querían linchar el 6 de enero, salió en defensa de su antiguo jefe. Nikki Haley, a quien Trump nombró embajador ante Naciones Unidas y que se presentará a las primarias, calificó la acusación como una acusación basada no en la justicia, sino en la venganza. Ron DeSantis, el gobernador de Florida, que hoy por hoy es el principal rival de Trump, se ha puesto de perfil y ha evitado valorar el caso. Esto le ha reportado, por supuesto, críticas feroces por parte del ala trumpista. Lo que es un misterio es que harán los votantes republicanos en las primarias, que empezarán en enero. Esto es dentro de poco más de 9 meses. Es posible que muchos votantes, especialmente los más ricos, que estos que hacen buenas donaciones, estén ya cansados de tanto espectáculo y se terminen distanciando. Todo depende de que la historia esta de Stormy Daniels prospere o no. Al estar tomada un poco con pinzas, seguramente le haría un favor a la candidatura de Trump, ya que podría estar haciéndose la víctima 24 horas durante semanas. Eso le ha funcionado anteriormente y todo indica que le seguirá funcionando. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Carlos, que nos trae el tema de las relaciones entre Rusia y China, que traté aquí este lunes. Buenas tardes, Fernando. Acabo de escuchar tu contracrónica sobre Rusia y China de ayer, lunes 27 de marzo creo que fue. Y te mando este audio porque justo en otro sitio he escuchado una conclusión opuesta a la tuya y me gustaría saber qué opinas, ¿no? Es decir, al final de la contra cierras diciendo que todo indica que las relaciones entre Rusia y China seguirán mejorando con el tiempo. Y justo hoy he visto otro análisis del tema de Peter Zeihan, Z-E-I-H-A-N, que concluye lo contrario, precisamente porque al parecer, al poco de cerrar la cumbre y de llegar Xi Jinping a China, invitó a los líderes de los países de Asia Central, Tayikistán, Kazajistán, todos estos que normalmente estaban en la esfera de control rusa, los invitó a una cumbre en Pekín sin Rusia. Entonces él concluye que esto es un movimiento abierto para empezar a comerle la esfera de influencia a Putin y de empezar a quitarle territorio, entre comillas, ¿no? Y claro, dice que los rusos son plenamente conscientes de esto, que el hecho de que no hayan nombrado su colaboración con China como alianza, sino como colaboración estratégica,
indica que los rusos no se fían de los chinos, porque es al parecer el lenguaje que han utilizado siempre. Y bueno, y él dice que las relaciones entre Rusia y China solo van a ir de mal en peor hasta ahora, aunque nos vayan a dar una fachada de que pueda ser lo contrario. Y no sé, me gustaría ver qué opinas tú de eso. Conoces bastante más el tema que yo, y sobre todo conoces la historia bastante más que yo, como para hacer opiniones informadas sobre el lenguaje que hayan podido utilizar, de si colaboración estratégica o alianza o demás. Ya, muchísimas gracias por el programa, como siempre, que me encanta oírlo, y un saludo. Bueno, como comentaba el otro día, Rusia y China tienen muchos más motivos para ser rivales que para ser aliados. Para empezar, comparten más de 4.000 kilómetros de frontera y muchos puntos de fricción en el centro de Asia. Las antiguas repúblicas socialistas soviéticas de esa zona, que en muchos casos son más afines culturalmente a China que a Rusia. Bien, esas repúblicas carecen de acceso al mar. Están alejadas de las principales rutas comerciales, aunque luego, curiosamente, por ahí pasaba la ruta de la seda. Son pobres y necesitan un padrino. China hoy es un padrino mucho más poderoso que Rusia. En el extremo oriente ruso también hay un punto de fricción importante. Una república como la de Mongolia era un satélite soviético. De hecho, en Mongolia emplean el alfabeto cirílico y hoy ya orbitan en torno a Pekín. Ahí Rusia nada puede hacer porque el tamaño de su economía, como os decía el otro día, es 10 veces menor que el de China. Hace unos años, mucho antes de que Putin se metiese en Ucrania, hicieron en Rusia un gran plan para potenciar el extremo oriente del país. Hay vídeos que podéis encontrar por internet en los que se ve al propio Putin visitando los oblasts del este de Rusia, prometiendo todo tipo de inversiones y dando facilidades para que los rusos de la parte europea se mudasen al extremo oriente. El problema de Rusia es siempre el mismo, es su crónica debilidad económica. No puede antagonizar con Occidente. Y por eso, por su crónica debilidad económica, y no puede antagonizar con China también por eso. Digamos que su orgullo nacional está bastantes puntos por encima de sus posibilidades económicas. Para ser un actor hegemónico, lo primero que necesitas ser es una gran potencia económica. Esto es así desde que existen los actores hegemónicos, y eso no sucede con Rusia. El hecho es que tras la invasión de Ucrania, a Putin ya no le queda ni tiempo, ni ganas, ni posibilidades de rivalizar con China en nada. No podía hacerlo antes por incapacidad de la economía rusa y menos todavía lo podrá hacer ahora. Su dependencia hacia China es absoluta en estos momentos. Seguramente le duela, pero él es el que se ha metido en este agujero. Muy a futuro, quién sabe, dentro de 4 o 5 décadas las cosas podrían haber cambiado, pero hoy por hoy y mañana por mañana están como están. Rusia ha pasado de depender de Europa Occidental, donde por cierto les mimaban y con quienes no rivalizaban en el terreno geopolítico, a hacerlo de China. Así que en los próximos años esa dependencia todo indica que se intensificará. Bien, seguimos con Juan Pablo, que nos habla del bicentenario de la Policía Nacional. Buenos días, Fernando. Te acabo de enviar un link a un artículo de La Razón acerca de una polémica que, está pasando bastante desapercibida en general en los medios de comunicación, porque realmente de momento yo la veo bastante ridícula, de hecho, quizá por eso no está teniendo mucho eco, pero yo pienso que va a tener bastante, sobre todo de aquí a un año, y el próximo año, a lo largo del próximo año, nos darán bastante la matraca con ello, y es que si te metes en la web de la Policía Nacional en España, verás que están anunciando a bombo y platillo que cumplen 200 años. Sí, están anunciando ya que van a cumplir el bicentenario el próximo año, el 24. Y bueno, pues a mí se me eriza el vello cuando oigo estas cosas porque, me parece una auténtica mamarrachez. Ahora han iniciado aquí una batalla por el relato para ver quién es, supongo que en contraposición con la Guardia Civil, que también cumplió 175 años hace 2-3 años, que tendrá ya cerca de los 180 como institución. Es así que es más fácil de atestiguar esa tradición de cuerpo de seguridad pública, pero la Policía Nacional de repente se ha apuntado un tanto. Y además se agarran a que Fernando VII creó un cuerpo de seguridad pública que es el antecedente de... Entonces hacen unos vínculos y echan para atrás en el tiempo y se han apuntado de golpe y porrazo 200 años.
Y bueno, pues acerca de este tema, pues me parece pues eso mismo, una auténtica absurdez, como si a lo mejor el hecho de ser más antiguo, yo soy más antiguo que tú, ¿no? El cuerpo A es más antiguo que el cuerpo B y eso me hace a mí mejor, cosa que obviamente el respeto que tiene una institución, en este caso la Policía Nacional, es el mismo que puede tener la Guardia Civil u otros cuerpos de seguridad, pero bueno, pues por el trabajo que se hace cada día, no porque tú digas yo tengo 175 años a mis espaldas, o 200 o 300, y eso a mí me hace mejor que tú. Es una auténtica absurdez y yo pienso que va a oírse más a lo largo del próximo año porque para estas cosas se suelen buscar refrendo institucional y seguramente que habrá más de un político que aplaude esto, que va a algún acto o incluso algo al más alto nivel, qué sé yo, pues con el rey, me estoy imaginando el próximo año en algún tipo de evento multitudinario que pretenda atraer la atención de los medios y de esta manera pues digamos que por la vía de los hechos pues atestiguarán lo que es un disparate histórico. Nada, un saludo y enhorabuena por el programa. La Policía Nacional, tal y como la conocemos, el Cuerpo Nacional de Policía, es un cuerpo reciente. Nació con su nombre actual a finales de los años 70. Antes se conocía como Policía Armada. Y antes de eso hubo una serie de cuerpos con distintos nombres. Bueno, uno de ellos fue el de la Guardia de Asalto Republicana. Si nos vamos al origen, efectivamente, la primera policía con ese nombre nació en España en 1824, mediante un decreto de Fernando VII que creó la Superintendencia General de Policía. Pero su ámbito era más urbano que rural. Por eso el duque de Ahumada, ya en tiempos de Isabel II, creó en 1844 la Guardia Civil, como un cuerpo policial militarizado, destinado a mantener la seguridad también en las zonas rurales. Bueno, en esa misma época, antes de la fundación de la Guardia Civil, en 1829, es decir, aún en vida de Fernando VII, se creó el Cuerpo de Carabineros del Reino, que duró más de un siglo, hasta el final de la Guerra Civil, cuando Franco ordenó que sus miembros se integrasen en la Guardia Civil. Los carabineros se dedicaban a vigilar las fronteras y las costas. Bien, desde entonces, desde el final de la Guerra Civil, ambos cuerpos, Guardia Civil y Policía, con distintos nombres la policía, se han complementado, aunque la Guardia Civil ha tenido una continuidad histórica inalterable, o casi inalterable, desde su fundación hace casi 180 años. Pero vamos, que la Policía Nacional celebre que hace 200 años se creó una Superintendencia General de Policía no me parece mal. Todas las instituciones tratan de celebrar sus centenarios, aunque en origen esa misma institución fuese algo diferente a como es ahora. La Bolsa de Madrid, por ejemplo, fue fundada en 1831. Dentro de unos pocos años se celebrarán también su bicentenario, pero aquella bolsa de 1831 no se parecía en casi nada a la bolsa actual. Eso no quita para que haya una continuidad histórica. Pues lo mismo sucede con la policía, un cuerpo que siempre ha estado más expuesto a los cambios de gobierno que la Guardia Civil. Y ojo, esto no es una opinión, esto es un hecho, extraído de lo que ha sucedido con ambos cuerpos en los 2 últimos siglos. Mientras la Guardia Civil mantenía uniformes, símbolos y organización, la policía los iba cambiando. En fin, no creo que haya rivalidad ninguna o voluntad de rivalizar con la Guardia Civil. Las competencias de ambos cuerpos están bien definidas. En los dos casos se trata de cuerpos policiales bien consolidados y respetados por la población por su profesionalidad y lo bien preparados que están sus agentes. Sí que, llegado el momento, habrá que felicitar a la Policía Nacional por sus 200 años de vida, con la esperanza de que puedan celebrar otros 200 más. Bien, vamos ahora con Aitor, que nos trae de nuevo el tema este de cómo los estudiantes en prácticas tendrán ahora que cotizar a la seguridad social. Quería compartir una reflexión acerca de la última propuesta, que creo que todavía no entra en vigor, pero lo va a hacer en breve, sobre la necesidad que van a tener los becarios no remunerados en prácticas las empresas de cotizar por los becarios no remunerados que estén en prácticas. Y bueno, tú ya lo apuntabas y creo que es una decisión bastante desacertada. Y principalmente creo que se debe a que en muchos casos no saben cómo funcionan las empresas, o algunas empresas. En mi caso, por ejemplo, pues es una empresa tecnológica y pues hay másters y cursos y formación que ofrecen la posibilidad de hacer prácticas en nuestra empresa, ¿no? Entonces, bueno, pues a los alumnos que se acogen a estas prácticas, pues se les invita a pasar, pues creo que pues se llega a 2 meses, pero ni siquiera es tiempo completo, es jornada completa, es media jornada, 2 meses más o menos, y se les asignan una serie de tareas, pues para que conozcan cómo es una empresa por dentro,
que sepan pues cómo se usa realmente la tecnología sobre la que han recibido información, cómo se usan proyectos reales, qué tipo de relaciones se tienen con clientes, bueno, toda una serie de cosas que obviamente en una formación no se pueden aprender. Y los alumnos pues realmente pues las acogen de buen grado y es una mínima experiencia que les da ese primer pasito que les puede ayudar a conseguir un primer empleo en muchos casos, ¿no? Puede dar el siguiente paso. ¿Qué ocurre? Que desde el punto de vista, y ya digo que hablo desde el punto de vista de una empresa tecnológica, el recibir, digamos, o el acoger a esta gente de formación no es gratis. Al final requiere tiempo por parte de la gente que está en la empresa y muchas veces es complicado encajar, pues eso, tienes que recibir a una persona, hacer una pequeña entrevista, pensar una serie de tareas, bueno, al final requiere tiempo, tienes que, si lo haces bien, obviamente, porque al final tienes un compromiso, pues haces un seguimiento, bueno, está contigo, bueno, pues todo eso es un coste que, que tú, que tú tienes en la empresa y que realmente, si te soy sincero, vamos, no, o sea, no es que vayas a sacar mucho. El retorno a la inversión aquí es negativo a corto plazo. Es decir, otra cosa es a largo plazo, bueno, porque tu empresa, das a conocer tu empresa a un futuro trabajador y nunca sabes dónde va a acabar esa persona. Igual resulta que llega a ser el CEO de una gran compañía y al final acaba comprando un producto, pero bueno, es una posibilidad muy lejana. Pero desde luego a corto plazo el retorno es negativo. Entonces creo que al menos en un sector como las tecnológicas, el hacer que las empresas paguen la cotización, lo único que va a hacer es, bueno, pues si ya podría suponer un obstáculo tener a alguien en prácticas, desde luego si voy a tener que pagar por él, pues mira, lo siento, pero no voy a pagar dos veces, digamos, o asumir un coste extra. Y bueno, creo que es un error y que quizá quiero pensar que parte del conocimiento que tienen sobre cómo funcionan muchas dinámicas y empresas en este sentido, que realmente no se contratan becarios para hacer el trabajo y no pagarles, sino al revés, ¿no? Que muchas veces el interés es más a largo plazo pues para dar a conocer la empresa y para ofrecer, para darnos a conocer que pueden entrar a un sector atractivo en el que puedan forjarse un futuro en el mundo laboral. Nada, pues un saludo a todos. Pues sí, Aitor, nada más que añadir a lo que has dicho. El problema principal es que no saben cómo funciona una empresa, porque la mayor parte de miembros del gobierno, por no decir todos, tendría que ir uno a uno, claro, son muchos, son 23, me haría falta un buen rato, pero vamos, creo que todos, es que no han trabajado en una empresa en su vida. Y de ahí se derivan muchos de los problemas que tenemos desde que el gobierno de Pedro Sánchez empezó a gobernar. Y es que, sobre todo desde que hizo el pacto con Podemos, y es una desconfianza cuando no una abierta hostilidad hacia las empresas que solo puede salir o de un fanático ideológico o de alguien que realmente no conoce cómo funcionan las empresas. Deberían los políticos, antes de dedicarse a la política, el que no se haya hecho funcionario, pues trabajar en el sector privado unos cuantos años, mínimo 20 años, y luego ya dedicarse a la política, pero que vengan de empresas y que sepan cómo funciona la economía real. Pero vamos, esto es como, pues eso, mandar una carta a los Reyes Magos. Bien, pues vamos a terminar ya, vamos con Pizarro, que nos hablan pues de los problemas que os contaba ayer que tiene Netanyahu en Israel. En Israel todos saben que Benjamín es un político arquetípico, capaz de defender lo indefendible o una contradicción flagrante con asertividad y sonrisas, capaz de traicionar literalmente a cualquiera y con una ansia por el poder grotesca. En fin, un político ya experto y bien afinado. Cuando ha planteado por intereses poltronarios el fin de la independencia del poder judicial en Israel, la masa ha pegado un respingo y ha salido a la calle a decir «atrás Barrabás». De marcha atrás o no, Benjamín tiene un futuro incierto e Israel unos desafíos que afrontar sin líderes ni unidad. En breve veremos qué decide hacer este alacrán rodeado de fuego. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contracrónica de hoy. Hoy es 29, mañana 30. Aquí estaré. Hasta mañana.